Hola, buenas tardes y gracias por la invitación de esta ponencia, que siento no poder estar ahí con ustedes, pero por lo menos puedo estar aquí y ahora mandarles esta ponencia sobre el cambio climático y sus consecuencias para la agricultura. Voy a hablar primero de algunos de los desafíos que hay cuando se investiga este tema, ¿no? Pues en el principio, claro, se usan los modelos del clima, que son modelos que contienen física y química y todas esas ecuaciones que se hagan falta para simular el clima. Y se usa un enlace sobre toda la Tierra, y ese enlace tiene los cuadros pues, a nivel bastante grueso, bastante grande, ¿no? para usar con los modelos de cultivos. Entonces eso es uno de los desafíos del tema. Y eso se ve aquí en este dispositivo, que los modelos de cultivos basados en procesos tienen habilidad, pero la capacidad, la habilidad que tienen es más alta a nivel de parcela, es decir, este nivel aquí de una parcela, de unos cultivos. Y ahora bien, el modelo del clima, como han visto, pues funciona a un nivel mucho más grueso, como unos 1000 veces más grueso. Entonces eso es uno de los desafíos que hay cuando estamos intentando simular lo que va a ocurrir con el cambio climático para los cultivos. Un segundo desafío es la predictibilidad en principio del clima mismo, del clima, pero también de los impactos, de todos tipos de impactos de la clima. Entonces, la predictibilidad varía espacialmente y temporalmente. Las dos cosas, ¿no? Entonces este dispositivo se ve eso. Aquí en la izquierda se ve el signal to noise, o sea, es el señal que hay del cambio climático, que cuando sea más rojo, más oscuro, es donde se hay ese señal poderoso, digamos, no es esa palabra, pero bueno, hay un señal fuerte del cambio climático, o sea que se puede coger ese señal. No es que el cambio climático mismo va a ser más serio, más grave, pero más bien que se puede notar ese señal. Y bueno, ven aquí que por ejemplo por Colombia tienen ahí una predictabilidad alta, que claro, es buena cosa. Y aquí se ve cómo varía temporalmente. Entonces, a unos 20, 30, 40 años por ahí, se ve que hay como un máximo en estas curvas que dice que, bueno, durante esa época se puede predecir con buena habilidad los cambios que va a haber. Después de eso hay problemas de que no se sabe qué van a ser las emisiones de dióxido de carbono, etcétera, y entonces por eso no se sabe para esta parte de la curva, después de unos 50 años, con tanta precisión lo que va a suceder. Entonces eso es otro de los desafíos de este tema. Bueno, a ver, un tercer desafío, claro, no es solamente el clima que determina el rendimiento de los cultivos. Aquí hay unos ejemplos del FAO, del FAO, de rendimiento de cultivos de varios países, ¿no? Y se ve que las variaciones, pues algunos países no varían mucho de año a año, en otros se varía bastante. Este punto aquí ya se corrigió, era cuando el presidente de la URSA, del USSR, en esa época visitó al país Kazajstán, que eso en castellano desde luego no lo voy a intentar, y hicieron como un triple de los rendimientos, pero solo por apunte. O sea, eso es decir,
hay problemas también pues, con saber tener datos buenos de lo que es el rendimiento de los cultivos. No es solamente problemas con los modelos y cómo se puede modelar, pero también problemas de pues, saber lo que es la realidad, lo que es el rendimiento en los varios sitios. Entonces es muy importante guardar y tener esos datos para poder usarlos con los modelos. Bueno, a ver, entonces esos son algunos de los desafíos, pero claro, sabemos bastante sobre el cambio climático y lo que va a suceder con los cultivos, y muchas de las cosas que sabemos, lo sabemos por experimentación. Entonces, un ejemplo aquí, superación de temperaturas umbrales, cuando hay unas temperaturas superiores de, por ejemplo, sobre 34 grados por ahí, por muchos cultivos, por el arroz, por ejemplo, aquí, que se ve aquí, los granos aquí en verdes están vacíos y los marrones son los únicos que tienen ahí ese gran grano de arroz, ¿no? Y eso es solamente porque durante una época de unos días, durante florecimiento, había esas temperaturas altas y eso tenía un efecto sobre el cultivo. Y esto se ve con el maíz, con el trigo, con muchos cultivos. Bueno, entonces, no voy a hablar de todos los efectos, pero para aquí dar un poco más de unas ideas de los otros efectos que hay sobre los cultivos, pues claro, primero, cambios de distribución de precipitación va a tener un efecto, ¿no? Segundo, cuando hay temperaturas medias, o sea, por promedio, no en el caso de extremos del que hablaba antes, acabo de hablar, temperaturas medias más altas, pues el cultivo madurece más pronto. Y entonces eso da menos tiempo para el rendimiento. Entonces hay menos rendimiento con ese mismo cultivo cuando hay temperaturas más altas. El caso de superación de temperaturas umbrales ya he hablado. Y luego hay, claro, los cambios mismos de composición atmosférica, el dióxido de carbono y el ozono, que no es directamente cambio climático, pero también que puede tener un efecto bastante grave sobre los cultivos. Bueno, y luego, lo importante, o algo muy importante, que hay interacciones entre pues, todos estos procesos, ¿no? Entre el agua, temperatura y la composición atmosférica. Entonces hay que entender estas interacciones primero, pero luego hay que cuantificar las incertidumbres que hay en todo esto, en el clima, en estos procesos, ¿no? Entonces esto es un tema muy importante, porque lo que queremos es decir, bueno, pues esto es lo que sabemos y queremos tener la respuesta correcta cuando nos pregunta la sociedad qué va a suceder. No queremos un número que no sea verdad, queremos pues un rango y esperemos que la realidad sea dentro de ese rango. Entonces, esto son unos estudios que se han hecho, que los escogí un poco para explicar el tema o para ver este tema de que la incertidumbre puede ser muy grande, ¿no? Entonces, aquí en este ejemplo del trigo en Norteamérica, el rendimiento puede cambiar desde hace menos 100%, o sea que hasta nada, hasta más del doble, pero estos números varían de sitio en sitio y esto es muy importante, varían de estudio en estudio. Estos estudios ya son bastante viejos y hoy en día lo que intentamos hacer es cuantificar mejor estos incertidumbres, para que se pueden comparar un rango directamente al otro, porque aquí estos no son muy comparables. Aquí decir que, bueno, que va a bajar los cereales de menos 10% hasta aumentar un 3% en los años 28, en 2080, digo, en África, no se puede comparar directamente a este estudio que han hecho métodos distintos, ¿no? Entonces, pues ahora lo que se suele hacer
es cuantificar incertidumbres usando ensembles, usando muchos modelos dentro de un mismo sistema. Y aquí hay un ejemplo para la China. Aquí se ve las temperaturas aumentando, o sea, de 0 a 2 grados, aumentación local de temperatura, de 2 a 4, de 4 a 6 y de 6 a 8. Y lo que se ve en esta gráfica es el porcentaje de rendimientos que están falleciendo, es decir, que el rendimiento es más bajo que el doble de desviación estándar abajo del promedio. Y esto se puede decir, bueno, esto se puede definir como un fallecimiento, ¿no? De un rendimiento muy bajo. Y lo que se ve es que al aumentar la temperatura se aumenta la probabilidad o el porcentaje de los rendimientos en esta zona de la China, del noroeste, del rendimiento de trigo, que fallecen. Y entonces se usa este tipo de estudio para decir, bueno, pues cuando se cambia el dióxido de carbono, entonces se cambia el clima y se cambia el rendimiento, pues se cuantifica las incertidumbres en cada uno de esos pasos, ¿no? Y de esa manera salimos aquí con un rango, y entonces decimos, bueno, pues los fallecimientos, si se sube hasta 4 grados, por ejemplo, va a ser pues entre el 5%, pero más bien lo más probable es que sea más por el 15, 20, incluso hasta el 30% de las veces. Ese ejemplo entonces fue para la China, y ahora, bueno, quiero dar otros ejemplos y hablar un poco sobre la adaptación. Entonces la cuantificación de la incertidumbre es importante, claro, para planificar y para poder adaptar. Voy a hablar primero, seguir un poco hablando sobre a largo plazo, donde se puede identificar los procesos claves y características del cultivo para la gestión de los cultivares que vamos a necesitar para el futuro. Y luego hablaré finalmente un poco sobre las predicciones al corto plazo, un ejemplo ahí para África. A ver, entonces, siguiendo con el tema de largo plazo, ¿qué cultivares vamos a necesitar para el cambio climático? Entonces, esto es un ejemplo para la India, y aquí hemos usado en el modelo cultivares sensibles, en este caso, tolerantes, en este caso, a la superación de temperaturas umbrales, del que hablé al principio de la charla. Entonces lo que se nota es que, bueno, la zona azul en ningún caso presente problema con esta superación de temperaturas. Pero esta zona hacia el norte, cuando hay un cultivar sensible, hay una zona ahí rojo que indica que, bueno, hasta 10 años en cada 30 o hasta 20 años en cada 30 va a tener este efecto de superación de temperaturas umbrales, y que eso va a bajar el rendimiento del cultivo. Y ahora, si se usa un cultivar tolerante, se disminuye esa zona en que este proceso es importante. Entonces los rendimientos seguirán en ese caso más altos. El segundo ejemplo, sigue con lo el ejemplo de la China, de los rendimientos que fallecen. Y entonces estos son dos ejemplos. Bueno, veamos aquí primero de la izquierda, adaptación. En este caso a la izquierda, donde pone none, es decir, que no hay adaptación en este caso. Entonces esta es la gráfica que ya hemos visto, que dice que habrá un alto porcentaje de rendimientos que van a fallecer. Cuando se introduzca un cultivar que es tolerante a estos extremos de temperatura, o cuando se introduzca uno que es tolerante a los extremos de agua, es decir, al estrés de agua, se baja este porcentaje. Y entonces lo mismo, bueno, depende cómo se defina el fallecimiento, si se usa un desviación estándar o si se usa 2.
Entonces, de esta forma se puede mirar los distintos modos de adaptación, los distintos cultivos que se pueden, o distintos cultivares que se puede usar para adaptar. Bueno, entonces, antes de acabar hablando un poquillo de predicciones a más corto plazo, quería hablar un momento sobre cómo presentar incertidumbre. Y esto es una idea que bastante recientemente la gente que trabajan con los modelos del clima, y también ahora los que, como yo, la gente que trabajan con los modelos de impactos de cultivos, están pensando, bueno, ¿cómo podemos presentar la incertidumbre que hay? ¿No? Entonces, normalmente lo que se hace es decir, bueno, de aquí, ahora, el 2000 o el 2013, aquí estamos, hasta los siguientes 100 años, todos estos trayectorios pueden ocurrir, ¿no? Entonces, en el año 2100, pues puede que la temperatura haya aumentado pues, desde el 0,8 hasta no sé, por ahí del 4 grados, ¿no? Entonces, eso es una manera de hablar de la incertidumbre. Dar un rango para un dado año. Pero otra manera es cambiar los ejes aquí. Y entonces se pone el tiempo aquí en este eje y se pone la temperatura aquí en este eje, y de esta manera se puede empezar a pensar, es una forma de cambiar de pensar el problema, y decir, bueno, para una temperatura que nos interese, que sea a lo mejor 2 grados de aumentación de temperatura, ¿cuándo va a suceder esa temperatura? ¿Cuándo vamos a aumentar, vamos a superar a esa temperatura? Entonces se puede usar los modelos para decir, bueno, pues ahí desde el 2060 hasta el 2100. Entonces eso es el rango, tiempo, ahora es el rango que se usa para la incertidumbre. Entonces yo creo que eso es una idea muy buena y una idea que se puede aprovechar para pensar cómo informar a la adaptación. Decirle a la gente un rango de cuándo puede suceder un dado cambio, ¿no? Bueno, finalmente, quería hablar un momentito sobre las predicciones a mucho más corto plazo, las predicciones estacionales. Esto no es una predicción, esto es un ejemplo de usando observaciones de clima, de la lluvia, de la temperatura, con un modelo de cultivo para predecir, o sea, en teoría, si se usa esto con un modelo de clima, se podría usar para predecir los fallecimientos de rendimiento. Entonces, estos ejemplos son, para el año 2000, observaciones de los fallecimientos de rendimiento para una parte del oeste de África, ¿no? De muchos de los países ahí. Y estos son las simulaciones, que sale bastante parecidos, ¿no? Y también en el año 2007, parecido. No es así en todos los años, pero pongo estos, hay muchos años como estos, y los pongo para ver que sí, que se pueden, es posible, pues si se mejoran un poco los modelos de clima también, predecir cuándo vamos a tener problemas con antelación de unos meses. Entonces yo creo que es importante pues combinar nuestro conocimiento del tema, nuestro conocimiento de la información que existe sobre el clima y los impactos del clima, usar la información y los modelos a un rango muy grande de temporadas, es decir, de predicciones estacionales hasta muchos años, hasta 50 años. Entonces es importante integrar y ver cómo se puede usar todo ese tipo de información para entender los impactos y luego para informar a la adaptación. Y es eso al que me dedico yo y la otra gente aquí en Leeds, en el Reino Unido, y también, claro, la gente del CCAFS y del CGIAR. Si hay alguna pregunta, pues ahora mismito no pueden preguntarme, pero ya a través de Andy Jarvis a lo mejor pueden ponerse en contacto y a ver si puedo atenderles. Bueno, muchas gracias.